Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con la diputada Roselena Millán Bueno, pero antes de pasar con nuestra invitada, déjeme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de gastronomía, hasta de video. Es una revista muy completa que usted la puede encontrar en el www.gentesinaloa.com. Antes de ir con nuestra invitada, vamos a pasar un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el 7 en Mazatlán o en el 3 en Culiacán o desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o en Facebook. También puede usted ver todos los programas que se han transmitido de Acontecer en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Bien, vamos a pasar con nuestra invitada el día de hoy, como les decía, es la diputada Roselena Millán Bueno. Ella es presidenta de la Comisión de Fiscalización y pertenece al Partido Revolucionario Institucional. Antes de pasar con ella, voy a permitirme leer un extracto de su currículum. Ella nació en El Dorado, Sinaloa, es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, tiene experiencia laboral, ha sido delegada federal en Diconsa durante del 1999-2003, ha sido directora de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, ha sido 2 veces diputada local con esta y también es suplente del senador Francisco Labastida Ochoa, que actualmente, es senador. Incluso, tiene muchos cargos dentro del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Pues bien, Roselena Millán Bueno, bienvenido a tu programa Acontecer, buenas noches. Buenas noches, Héctor, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, pues qué bueno. Compartir contigo y con todos los que diariamente sintonizan esta televisora. Bueno, pues gracias por estar aquí. Diputada, pues tú eres presidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué hace la Comisión de Fiscalización? Dentro de las facultades que tiene el Congreso del Estado es fiscalizar los recursos públicos que se manejan en las diferentes instancias del poder, tanto ejecutivo como judicial y por supuesto el propio legislativo. Para ello la Constitución lo dota de un órgano técnico que es la Auditoría Superior del Estado, que tiene independencia de actuación, pero que es la parte determinante para el Congreso para poder en su momento decidir aprobatoriamente una cuenta pública o en otro sentido. A ver, para entender, ¿la Comisión de Fiscalización es la que determina o la Auditoría Superior? La Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico que el Congreso tiene para que a través de la Comisión de Fiscalización se revisen todos los recursos que se ejercen de manera particular por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, incluso por el Legislativo, los ayuntamientos, tanto recursos estatales como federales. En ese sentido, es la parte del Congreso que se encarga de ver que las cosas se hagan bien. Y cuando no, se determinan sanciones a través de las instancias correspondientes, pero en este caso básicamente la Comisión de Fiscalización dictamina en el sentido aprobatorio o no una cuenta pública para pasarlo al Pleno. Y es el Pleno compuesto por los 40 diputados quienes en un momento dado tienen la última palabra, donde se debate, se discute el dictamen y se aprueba en su caso o se desecha y se vuelve a revisar en el siguiente periodo. Hace algunos meses se aprobaron las cuentas de los municipios y del gobierno del estado, de la administración pasada. Generalmente se aprobaron creo que todas las cuentas, incluso la del gobierno del estado. Así es. Se criticaba ahí la falta de transparencia, se decía de que hubo críticas de diferentes diputados porque pues no todos votaron a favor. Sin embargo,
me había tocado platicar con algunos diputados que dicen que los dictámenes o los predictámenes les llegan a ustedes 10 días antes y que pues es un cúmulo de información precisamente para revisarlos. ¿Qué hay de eso? Bueno, yo creo que cada quien platica como le va en la Como feria. le va en la feria. Y en este caso la Comisión de Fiscalización empieza a trabajar desde enero, junto con la Auditoría Superior del Estado, revisando todo el avance de auditoría que hay, los pliegos que se entregan a los ayuntamientos y el avance de solventación que hay en cada una de las observaciones que se hacen. Hay observaciones muy recurrentes que tienen que ver con prácticas añejas y que a mí me parece que más que pensar en seguir observando, se debe revisar las normas de operación, las reglas de operación de los programas federales, se deben de revisar. Y ahí es donde están las inconsistencias. Sí, hay que muchas dicen. inconsistencias. Mira, yo te pongo un ejemplo. Los ayuntamientos en muchas ocasiones no tienen recursos para el gasto corriente, no tienen recursos para determinadas situaciones de emergencia, pero sí tienen recursos etiquetados de fondos federales que les permiten resolver situaciones de extrema necesidad y que en un momento dado lo reponen. Cuando en ese momento llega la auditoría y observa, por supuesto que hay una irregularidad, porque la normatividad dice que no se deberán de utilizar para una situación que no sea la autorizada, y estoy de acuerdo, más sin embargo a mí me parece que aquí lo fundamental es el fortalecer las finanzas de los municipios, es tener más controles internos en los municipios y evitar que la recurrencia de observaciones se conviertan en un vicio administración tras administración. Y no hablemos de un partido único, porque Exacto. estamos ahorita en una alternancia donde todo mundo tiene oportunidad de participar en una contienda, incluso de acceder al poder. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que por la alternancia política pluripartidista que se dio en esta transición en el gobierno del Estado, pues fueron unas cuentas públicas muy polémicas. Pero si consideramos el universo de recursos ejercidos por un monto aproximado de más de 40,000 millones de pesos el año pasado, pues estamos pensando que el porcentaje observado radica en un 1.8, 1.9%. ¿Equivaldría a cuánto? Exagerando, podríamos decir que son 150 millones de pesos. Pero no hubo desvío, ¿verdad? No. Una cosa es que se observe un monto auditable y otra cosa es que se etiquete un desvío de recurso por determinado funcionario. Lo cual no hubo. No. Ahora, estamos pensando que en el gobierno de la República hay más de 30,000 millones de pesos observados. Eso no quiere decir que no se sepa en dónde están. Exacto. Entonces, si hay una situación donde se determina un movimiento de una cuenta a otra en un fondo federal a gasto corriente, el recurso no se desvió. Es decir, no se desvió a la bolsa de algún funcionario. Exacto. Si así fuere, creo que no hay ninguna duda e inmediatamente se tendrá que proceder en consecuencia. Por supuesto. Aquí lo que se trata es determinar la gravedad de la observación o la gravedad del monto observado, pero también la oportunidad que tiene el funcionario en cuestión de aportar lo que a su derecho convenga y poder determinar si hubo dolo, mala fe o falta grave. Si no fuera así, fuera una situación motivada, comprobable, esa observación la Auditoría Superior del Estado con los elementos la da por solventada, o si no se turna, en este caso al síndico procurador, que a través de la nueva Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos que aprobamos en esta legislatura por unanimidad todos los diputados, es quien tiene la facultad ahora de iniciar los procedimientos administrativos cuando sean observados los funcionarios de las administraciones públicas municipales, o en su defecto se determina a la unidad de transparencia llamada ahora en este gobierno para efecto de que también se inicien desde ahí los procedimientos administrativos a que haya lugar. Y cuando fuere una situación probada de un desvío de un recurso hacia un fin que no es el ejercicio del gobierno, inmediatamente la propia auditoría o la unidad de transparencia o el síndico procurador tiene las facultades para iniciar un procedimiento de tipo penal. Muy bien. Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con la diputada Rosalena Millán Bueno, que es presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado en Sinaloa. Diputada, ¿cómo ves al Estado de Sinaloa o al gobierno del Estado
en materia de rendición de cuentas, en lo que va en este periodo que va corriendo con la administración y con la legislatura que ustedes encabezan? Nosotros como grupo parlamentario mayoritario en el Congreso hemos hecho un compromiso. Y como Comisión de Fiscalización lo hemos ratificado en la pluralidad de la composición de la misma. No podemos politizar el tema de la transparencia porque creo que perdería el sentido para el que fue creado. Ni podemos utilizarla como una herramienta de golpeteo ni como una herramienta tampoco de acuerdos. Aquí el Congreso del Estado se ha ocupado por tener una ley de responsabilidad de los servidores públicos. La que aprobaron en marzo. La que aprobamos en marzo de este año por unanimidad a propuesta del grupo parlamentario nuestro, del PRI, porque nos interesa mucho que en ese tema avancemos de manera importante. De igual manera se hicieron reformas a la Auditoría Superior del Estado que también fueron aprobadas en el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio. ¿Las de la auditoría en qué consisten? Consisten en que el auditor deberá de comparecer cada 2 años. Marco Antonio Fox a estas alturas. A ver para si efecto de que dé cuenta, no está sujeto a querer, es una obligación, inicia a partir de enero. Entonces en enero vamos a tener a Marco Antonio Fox en los reflectores. Lo tenemos siempre, creo yo, en los reflectores. Bueno, es una persona que ha hecho mucho trabajo y que ha dado buenos resultados, con todo y lo que mediáticamente se pueda manejar. No le gusta salir mucho en los reflectores, le gusta trabajar. Creo que hace lo correcto. Creo que hace lo correcto porque el auditor debe hacer su chamba y los diputados salir a dar la cara. En este sentido, a mí me parece que esas reformas, para efecto de que el auditor comparezca ante el Pleno, son un avance muy importante porque de esa manera se despejan dudas que muchas veces al momento del posicionamiento político del diputado a instancia de su grupo parlamentario, el diputado ya lleva una consigna, estén bien o mal las cosas. Entonces nosotros queremos ser congruentes. Nosotros consideramos que el hecho de aprobar las cuentas públicas no exime a nadie de responsabilidad. No, incluso, para nada. Incluso hay, precisamente qué bueno que lo tocas, porque ahora que se aprobaron las cuentas públicas, tanto municipal y gobierno del Estado, había pues la creencia de que con eso pues ya todo el mundo, si había alguna irregularidad o inconsistencia, pues quedabas sin subsanar, y no. Son 5 años todavía. Déjame decirte que hay alcaldes que están repitiendo y todavía están solventando observaciones. Sí. Entonces, en ese sentido, hay una temporalidad. Son 5 años, ¿no? Con los recursos federales. Exactamente, también. que no pierde su vigencia porque se apruebe la cuenta pública. Se aprueba y es un impacto más político y mediático que de tipo, digamos, auditable o fiscal o de repercusiones legales. Aquí lo importante de esto, consideramos nosotros, es darle el punto medio necesario que cada cuenta debe de tener. Es decir, ¿qué tomamos como referencia? ¿Cuánto es el impacto que tienen las observaciones en su recurso ejercido? ¿Qué tipo de observaciones son graves? ¿O son observaciones medianamente de trámites que en su momento no se concluyeron? ¿O son por falta de controles internos? Es decir, se toman en consideración muchos factores. No podemos pensar, insisto, en politizarlas porque creo que eso no conduciría a nada bueno. Si además, nosotros constituimos un criterio y el año pasado aprobamos el periodo anterior, el ejercicio anterior, con todas las observaciones que venían, con los procedimientos administrativos que se iniciarán en muchos municipios, en ese mismo entendido tenemos que proceder en esta actual administración, con toda la objetividad posible. Y eso es bueno. Ahora, tú ya fuiste diputada en una ocasión. Así es. Eso de alguna manera da un aprendizaje muy importante. Además, te has conducido de una manera seria. Yo soy testigo de ello. Ahora, ¿qué crees tú que le hace que le haría falta a los órganos de control o de transparencia, dotarlos de alguna ley o modernizar alguna ley para que estén pues más de vanguardia? A mí me parece que hay una tarea muy grande en los municipios que tiene que ver con el orden interno. Concluimos un recorrido hace una semana y media donde estuvimos visitando la zona norte, sur y centro. Nos reunimos con los 18 alcaldes o sus representantes, con los funcionarios encargados de la administración de los recursos, con los diputados de la Comisión de Fiscalización y la Auditoría Superior del Estado. Con los tesoreros se reunieron. Con los tesoreros, con los de ingresos, con los de juntas de agua potable, con los de desarrollo social, es decir, con todas las áreas que más observaciones hay. Ya hicimos una primera reunión en febrero, donde les dijimos, van entrando, pero necesitan establecer controles internos, necesitan mantenerse apegados al reglamento y a la propia ley que señala cómo se administran los recursos. ¿Fueron en febrero? Fuimos en febrero. Ahora ya concluimos el primer semestre, señores, ya vamos sobre su propia cuenta del procedimiento que inicia de
auditorías, la propia Auditoría Superior del Estado, conforme a su programa, ya va a haber resultados. Algunos municipios ya están siendo auditados. Queremos que se apuren y las resuelvan. Queremos que las revisen, las atiendan y eviten y las solventen. ¿Por qué? Porque no queremos llegar en marzo con la bandera levantada de cantidad de municipios que traigan una serie de irregularidades. Y más sumándole que hay un proceso electoral nacional en puerta, imagínate. Entonces, el trabajo que como Comisión de Fiscalización estamos haciendo junto con la Auditoría del Estado y junto con los ayuntamientos, es decir, necesitamos hacer las cosas bien, conforme y apegados a la normatividad. Y que la gente sienta que los recursos públicos que son administrados por los funcionarios que estén en funciones en ese momento son recursos de la propia ciudadanía a través de sus impuestos, no son recursos propios. Tiene que haber un marco normativo que se debe de respetar y que todos estamos obligados a hacerlo, todos, sin excepción. Llámese gobierno del Estado, llámese ayuntamientos o llámese Poder Ejecutivo o Legislativo. Ahora, el otro tema que hay que hay que ver, ¿qué iniciativas has propuesto tú? Pues mira, nosotros en el grupo parlamentario del PRI hemos participado de manera importante y hemos estado presentando algunas iniciativas. Tenemos 11 presentadas, de las cuales 4 ya fueron publicadas. Hablamos de esa de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, hablamos también de una iniciativa de la Ley de Austeridad que regula los salarios de los servidores públicos. Y está aprobada por decreto, está ya publicada el 7 de septiembre. ¿Valdría la pena, vamos a ir a un corte? Sí. ¿Valdría la pena después del corte desglosar los temas? Vamos a ir a un corte, en un minuto regresamos. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con la diputada local, Roselena Millán Bueno. Diputada, antes de ir a un corte, comentabas las iniciativas que han propuesto. ¿Cuáles son? Te comentaba la iniciativa que tiene que ver con el tope de salarios, es decir, que ya no quede a discreción de los funcionarios públicos el nivel salarial que deben de tener sus subordinados. Hay una ley federal donde se establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República. Que por cierto, esa ley federal ya se le descubrieron por ahí que hay gente que gana más que el presidente de la República. Pues es como todo, ¿no? Entonces nosotros queremos evitar que aquí en Sinaloa... ¿Y aquí en Sinaloa ya lograron eso? Ya lo logramos, nosotros consideramos que nadie gana más que el gobernador. Se supone. Se supone. Cuando menos en nómina, en lo que queda registrado. Esperemos que la discrecionalidad de otros pagos no se dé de manera arbitraria en perjuicio de nadie, ¿no? Entonces hay otras iniciativas que tienen que ver con las reformas que se proponen a la ley del periódico oficial del Estado de Sinaloa, donde se regula y se norma el funcionamiento del mismo, se establecen sanciones para cuando se exceda el plazo de publicación de determinado decreto del legislativo y se establece un ordenamiento interno que a la fecha no tenía. Entonces, quizás para la gente, para el ciudadano común, este tipo de situaciones no representen nada más. Sin embargo, para el principio de gobernabilidad y de seguimiento jurídico de una iniciativa, la promulgación de una ley es determinante. Tiene que ir con el periódico oficial. Exactamente, entonces si no se publica en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, no tiene vigencia. Entonces de ahí la importancia que tiene para nosotros esta iniciativa. Pero algo que creo que a la gente sí le interesa mucho es una nueva ley de protección civil. ¿En qué consiste? Esta nueva ley consiste en dotar del instrumento jurídico con patrimonio propio y la creación del Instituto Estatal de Protección Civil y de los institutos municipales. Establecer un catálogo de riesgos, dado que Sinaloa está en el segundo lugar en el nivel de peligrosidad y de siniestros por huracanes, por todo tipo de situaciones que se valoran, como son sequías, heladas, huracanes, movimientos telúricos, explosivos de sustancias químicas, ya sea en vehículos incendios, o en lugares, incendios. Entonces, hay una serie de situaciones que han venido aconteciendo en el país, como es el caso de Sonora, la guardería, como es el caso del casino en Monterrey, el temblor en la Ciudad de México, que inició las bases de una real protección civil, incluso tanto educativa, cultural como política en el país, ¿no? Fíjate, pues qué bueno que esa iniciativa da la posibilidad, en caso de que se apruebe, crear institutos y que realmente les doten de presupuesto, porque ahorita como están la protección estatal y los municipios,
prácticamente pues no tienen más que para la gasolina y para los sueldos, para la nómina. Sinaloa tiene 9 millones de pesos presupuestados aproximadamente para Protección Civil, Sonora tiene 39. Fíjate. Pero bueno, una desgracia desafortunadamente fue lo que motivó esta situación, como fue el caso también aquí en Sinaloa, el incendio donde perdieron la vida unas muchachas, muy lamentable, una tienda departamental. Bueno, son situaciones que nos ponen a nosotros a pensar la necesidad que tiene Sinaloa de un instituto estatal de protección civil, donde tenga un presupuesto acorde, pero lo más importante de esto es que ahorita no tienen facultades de inspectoría y de clausura, ni tampoco de dictaminar viabilidad de construcción de determinados puntos o centros de reunión. O sea, no tienen dientes. No tienen dientes. Aquí le vamos a poner dientes y le vamos a establecer una serie de sanciones, pero también hay una situación, claro, que se le acomoda, que es la denuncia ciudadana. Cuando tú veas en riesgo tu patrimonio, el de tu entorno, por una situación de riesgo que esté cercana a ti, también tendrás la posibilidad de denunciarlo y de ser atendido y de darte una respuesta. Además de ello, se organiza la participación de la sociedad en materia de protección civil para darle un encauzamiento y una representación en el Consejo Estatal de Protección Civil. También estamos hablando de que esta nueva ley, además de dotar de dientes, como bien dijiste, sectoriza a través de la Secretaría General de Gobierno al Instituto Estatal. Actualmente está en la Secretaría de Seguridad Pública, pero también le da la facultad al gobernador de emitir declaratoria de emergencia y de tener en el presupuesto, por la propia ley, asignado un recurso que le permita tener un fondo de contingencia y no esperar como a que la Federación exactamente lo decrete, lo entregue y resulta que ya viene el ciclón del año próximo para cuando llegan esos recursos. Entonces sí nos parece a nosotros muy necesario. Pero además hay muchos puntos de reunión en Culiacán, muchos casinos, están algunas plazas comerciales que a las 9 de la noche que cierran son verdaderos cuellos de botella, por no decir en otras ciudades del estado. Entonces consideramos nosotros que es urgente y necesario que las áreas de protección civil tengan personal debidamente equipado, capacitado y con además el potencial del acta que les permita a ellos acreditar esas irregularidades y en su momento poder sancionar su clausura. Roselena, nos queda como 1 minuto y medio, te pregunto rápido. La iniciativa de la ley de participación ciudadana, la ley de los contratos públicos privados, ¿crees que se apruebe en el próximo periodo ordinario que empieza en diciembre? A mí me parece que son dos temas que requieren de mucho análisis y de mucha responsabilidad, sobre todo la ley de la Asociación de Participación de Contratos Públicos Privados. Son temas... ¿Estás a favor tú o en contra? Yo estoy a favor de revisarla y de conocer otras experiencias, tanto las que han sido buenas como las que han sido malas, porque le aprobamos una deuda al gobierno de más de 2.600 millones histórica, y llámese como se llame, esa ley también es deuda para el gobierno, entonces yo creo que ahí hay que estar muy pendientes. Bueno, pues esa es responsabilidad tuya, definitivamente tuya a la cabeza y de todos los diputados, ¿no? Y de los ciudadanos de estar vigilantes. Yo tengo mis dudas sobre ese tema y sin duda las haré valer, y bueno, en su momento ya determinaré mi decisión, porque me gusta actuar con mucha responsabilidad y saber tomar las decisiones no para beneficio político personal mío, sino para los sinaloenses. Creo que ese es mi objetivo. Bien, a ver, presentaste una iniciativa con el diputado Manuel Cárdenas. Así es. Coméntanos. Bueno, el diputado Manuel Cárdenas y el diputado José Galindo, el Verde Ecologista de Nueva Alianza, y tu servidora presentamos una iniciativa de la ley de pesca, porque hay que darle certidumbre a la pesca en Sinaloa. Bien, bueno, te comprometemos para otra ocasión, claro diputada. Sí. Invitamos al diputado Cárdenas también. Así es, claro despídete todo el auditorio. Muchísimas gracias, la verdad es que fue un gusto poder compartir con ustedes, estamos a sus órdenes, el Congreso del Estado es la casa de todos ustedes y ahí estamos para servirles. Bien, pues nos acompañó la diputada Roselena Millán Bueno. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Muy buenas noches.